Hola amigos y bienvenidos a un video que me costó preparar 19 días y 500 noches porque este es el video en el cual vamos a interpretar la carta natal del cantautor Joaquín Sabina. Bueno, antes de mirar la carta natal de Joaquín Sabina voy a hacer un muy breve resumen de su vida para los que, no solo para los que no lo conocen, sino para los que están más o menos familiarizados con su música pero no conocen todos los detalles de su vida. Bueno, Joaquín Sabina nace el 12 de febrero de 1949 en Úbeda, en la región de Andalucía, en el sur de España. Su padre era policía y el apellido de su padre era Martínez. Sabina era el apellido de la madre, ¿no? Él adopta el apellido de la madre. En parte se puede pensar que es una especie de rechazo a toda la tradición policial del padre. No se lleva particularmente bien con el padre. Por otro lado, también hay que darse cuenta que Martínez era un nombre quizás demasiado común para un artista, entonces quiso buscar un nombre un poquito más sofisticado, que sería Sabina. Pero bueno, él realiza, es decir, va a colegios religiosos, como era común en la España franquista. O sea, hay que pensar que España, después de la Guerra Civil Española, que terminó en 1939, fue gobernada hasta 1973 por el dictador Francisco Franco, y esta era directamente una dictadura, no había democracia, no había elecciones, se hacía lo que Franco decía, no había oposición, no había congreso. Franco era militar y era un hombre muy conservador y muy religioso, entonces se imponían, digamos, era importante el rol que tenía la iglesia, ¿no? Era todo como una... si bien España tenía un desarrollo económico rápido después de haber pasado siglos de estancamiento económico, se estaba empezando a poner a la par de Europa, no había mucha libertad ni mucha discusión política, ¿no? Es decir, era un lugar, era una dictadura. Cuando Joaquín Sabina era joven, empezó a interesarle el arte, sobre todo la poesía, escribir letras, todo ese tipo de cosas. Tuvo como una novia a la cual le escribía versos de amor, etc. Esa primera novia era una chica que se llamaba Chispa, le decían Chispa, que tenía un padre bastante controlador que no quería saber nada que la chica fuera novia de Joaquín Sabina. Entonces vivía en una ciudad y se la lleva a vivir se la lleva al campo para que ella no estuviera en contacto con Joaquín Sabina, pero Joaquín Sabina la sigue al campo, averigua dónde está, la sigue al campo y va con un amigo, con una carpa, con una tienda de campaña, y acampa cerca de donde vivía la chica, y la chica descubre que él está ahí y se escapa con él y pasan un par de noches juntos en la carpa, ¿no? Como de amor adolescente, ¿no? Y esto nos marca, digamos, ya es una primera escena romántica o historia de amor romántica que nos marca un poco cómo iban a ser la vida de Joaquín Sabina y las canciones de Joaquín Sabina, que son siempre todo este tipo de historias medio retorcidas, ¿no? Bueno, poco después Joaquín Sabina entra a la universidad, quiere estudiar letras, entonces en la universidad descubre, era 1969, 1970 y era un momento de gran ebullición política. Piensen que esto era un momento de ebullición política en todo el mundo y en España más, porque España había tenido la dictadura de Franco desde 1939 y nadie había podido opinar nada, y había un montón de temas que eran tabú, que no se hablaban, y la juventud quería cambios, ¿no? Entonces, ahí Joaquín Sabina se hace de izquierda, se hace comunista, e incluso hay una anécdota bastante de que él empieza a participar en grupos comunistas, y el padre de Joaquín Sabina recibe una orden de detener un grupo de comunistas que se estaban reuniendo en cierto lugar. Recuerden que el padre era policía, entonces el padre va y cuando descubre a los comunistas descubre que uno de ellos era su propio hijo, ¿no? Después, en 1970, la vida de Joaquín Sabina cambia. Él tenía 21 años, cuando participa en una protesta y arroja una bomba molotov a un banco, ¿no? Había una protesta contra el franquismo, porque estaban haciendo un juicio sumario a unos miembros de ETA, como para darle una lección a todos los que se querían alzar contra el gobierno de Franco. Entonces, Joaquín Sabina se tiene que exiliar en Londres. Hay una anécdota de que ni siquiera tenía pasaporte para irse al exterior, ¿no?
pero una persona le presta un pasaporte y viaja con un pasaporte falso. Y bueno, en Londres pasa un tiempo, después se va a Francia. En Francia vive como squatter, que eran los ocupas, la gente que no tenía dónde vivir, que vivía en edificios abandonados. Y bueno, después regresa al Reino Unido porque en España, en la universidad, él había tenido una novia que se llamaba Leslie, que era una chica, me parece que era escocesa, que estaba haciendo como un posgrado en la universidad y habían sido como amantes. Entonces se va a vivir con Leslie a Edimburgo, a Escocia, ¿no? Y lo que ocurre es que viven juntos. Recuerden que Joaquín Sabina estaba exiliado, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, y de repente apareció esta novia que le dijo, bueno, venía a vivir conmigo. Y vivieron juntos 4 meses y después Joaquín Sabina se cansó de la relación y la dejó y la abandonó y se fue, ¿no? Y el tipo no tenía dónde vivir, no tenía, es decir, ni siquiera estaba en el país en forma legal, nada, ¿no? Pero tuvo la cuestión de decir, no me gusta vivir con vos, te dejo. Y se fue a Londres. En Londres empezó a relacionarse con una serie, porque había muchos españoles exiliados en Londres. Entonces se mete un poco en toda esa movida de los exiliados. Vive en una casa en la cual le empiezan a pedir permiso para que alojara miembros de la ETA, ¿no? Del grupo terrorista ETA vasco. Y Joaquín Sabina acepta. Entonces durante un tiempo la casa de él era el refugio de los terroristas vascos en Londres, ¿no? Los que se escapaban de España porque los estaban buscando se iban a vivir se iban a varias ciudades, y los que iban a Londres a veces se quedaban con Joaquín Sabina, ¿no? Joaquín Sabina después hizo un mea culpa y dijo que la izquierda española tenía que pedir perdón por la violencia de los años 60 y 70, y que él mismo había sido un inconsciente al albergar terroristas en su casa, ¿no? Como, digamos, pensando que estaba bien matar gente por sus ideologías. Déjenme agregar que la izquierda argentina, por lo general que yo recuerdo, nunca hizo este mea culpa y nunca se pidieron perdón por haber ejercido la violencia en los años 70. Al contrario, parecen estar bastante orgullosos de eso. Pero bueno, eso es tema para otro video. Bueno, Joaquín Sabina regresa a España después de que había retornado la democracia, después de la muerte de Franco, y le toca hacer el servicio militar, que en ese momento era obligatorio, y él no lo había hecho porque se había escapado del país, ¿no? Entonces, mientras estaba haciendo el servicio militar, se casa con su novia, que era una argentina, que se llamaba Inés Correa, si mal no recuerdo. Pero bueno, el casamiento no fue muy romántico. Se dice que Sabina dijo, yo en realidad me casé porque si me casaba me daban el fin de semana libre en el ejército y podía escaparme un fin de semana del ejército, así que fue y se casó. Bueno, después de esto, de cuando él termina el servicio militar, él había compuesto canciones. Él ya en Londres había estado componiendo canciones, había vendido un libro de poesías que se lo compraba a la gente que él conocía, ¿no? Porque él era muy, como un buen acuariano, muy amigo de un montón de personas, ¿no? Que le querían dar una mano, le habían comprado el libro. Y una de las canciones que él había escrito había sido grabado por un cantante, estaba haciendo un hit. Entonces una discográfica le dijo, bueno, preparanos un disco, a ver qué pasa. El disco caminó más o menos bien, esto era a fines de los 70. Después grabó ya un segundo disco, me parece que en ese segundo disco ya estaba los primeros hits de él, que son Calle Melancolía, Pongamos que hablo de Madrid, que son unas canciones hermosas, si no las conocen, búsquenlas. Y bueno, y a partir de ahí empieza a tener como un cierto lugarcito en la música española, y hacia 1987-88 empieza a tener grandes hits y empieza a convertirse en una estrella, y después hace el salto a toda Latinoamérica, a todo el mercado latinoamericano en español. A la Argentina llegan en el 91, en el 92, con la canción Con la frente marchita, que narra que él estaba en Madrid y tuvo como una historia de amor medio trágica, de esas canciones de Sabina, con una argentina, ¿no? Que después lo deja y la chica se volvió a Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí se convirtió en una mega estrella, y hasta el año, digamos, 2010 más o menos, fue uno de los que dominó la escena de la música pop en español, ¿no? Su estilo musical se caracteriza sobre todo porque, bueno, tiene unas letras muy muy buenas. No sé si no es el mejor letrista de la historia en el idioma español, porque realmente algunas canciones de Joaquín Sabina son las letras totalmente extraordinarias. Y generalmente sus canciones tienen que ver con gente como que es marginada, ¿no? Es decir, no hace historias de amor o historias de gente común.
siempre son algún marginado, alguno que salió de la cárcel, alguno que está borracho, que vive por los bares, ¿no? Siempre. Y las historias de amor siempre son como historias de amor medio sórdido, que siempre terminan mal y que siempre hay algún componente ¿no? de algo que no está bien, oscuro, de traición o de ridículo, bueno, y es como que la persona, digamos, los hombres sobre todo de sus canciones siempre están como mal parados, sufriendo por mujeres que no las comprenden. Así que, bueno, vamos a mirar la carta, que es bastante interesante. Así que, bueno, Joaquín Sabina tiene, bueno, Sol en Acuario, Luna en Leo, conjunción a Plutón, y tiene ascendente Virgo. Empecemos por el ascendente Virgo. El ascendente Virgo, de alguna manera, nos dice que la persona tiene que aprender a desarrollar la energía virginiana, ¿no? Y la clave que yo siempre doy para entender la energía virginiana tiene que ver con Virgo es el que se encarga de perfeccionar o de optimizar los sistemas, de los recursos, ¿no? Es decir, Virgo es el que hay un sistema que funciona más o menos y Virgo dice, no, esto tiene que funcionar bien, vamos a perfeccionarlo, vamos a fijarnos en los detalles, vamos a fijarnos qué puede funcionar bien, ¿no? Y las personas con ascendente Virgo, bueno, son personas que a veces tienen vidas un poco aburridas, porque Virgo, es decir, ese proceso de Virgo, de perfeccionamiento, es un proceso un poco aburrido en el sentido, a ver, yo siempre digo, para diferenciarlo, para que se entienda, para diferenciarlo de Leo, ¿no? Leo tiene que ver con la autoexpresión, con yo quiero decir las cosas y yo quiero expresar mi energía solar y mis verdades y mis cosas, ¿no? Y brillar. Entonces imagínense un grupo de 3 chicos o de 3 chicas, da lo mismo, que quieren ser músicos, entonces aprenden a tocar la guitarra y los instrumentos en 3 o 4 meses y dicen, bueno, vamos a armar una banda punk y tocamos canciones de 3 acordes y nos expresamos y expresamos nuestra furia y todo lo que queremos decir, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy de Leo sería, ¿no? Es decir, yo aprendo a tocar y me subo al escenario y enseguida quiero cantar y brillar, ¿no? Pero entonces viene Virgo y Virgo dice, no, si querés ser un buen músico, no basta con que aprendas a tocar 3 acordes en la guitarra y que practiques 3 meses, tenés que practicar 10 años, ¿no? Para realmente dominar un instrumento, tenés que aprenderte todos los acordes, todas las escalas, todos los modos. Entonces esos 3 chicos que ya querían ser estrellas de rock a los 3 meses de aprender a tocar la guitarra, se tienen que pasar los 10 años estudiando y dominando el instrumento, y tocando las escalas y haciendo todo ese trabajo un poco aburrido pero indispensable para aprender a dominar un arte, ¿no? Lo mismo cualquiera persona que quiere ser astrólogo, ¿no? Ser astrólogo no es cuestión de decir, bueno, aprendo 3 cosas y empiezo a hacer cartas natales. Hay que aprender todos los planetas, qué planeta está en caída, qué planeta está en exilio, qué planeta está en exaltación, dónde están las cosas, qué significan los aspectos. Y es un trabajo que lleva muchos años, ¿no? Y esos trabajos, ese perfeccionamiento tiende a ser muy virginiano. Es un trabajo virginiano que tiende a ser muy aburrido, eso quise decir. El astrólogo argentino Eugenio Caruti da el ejemplo de ascendente Virgo a otra persona que fue Acuario, ascendente Virgo, que fue Mozart, ¿no? Y Mozart se convirtió quizás en el mejor músico de la historia, gracias a toda esa energía virginiana, ¿no? Es decir, era un tipo que todo el tiempo estaba estudiando, todo el tiempo estaba creando cosas nuevas, en parte por la genialidad de Acuario, pero porque, bueno, desde chico lo habían disciplinado, el padre lo había obligado a estudiar música desde muy chico y es decir, no había podido jugar, no había podido, es decir, había tenido que estar en el piano tocando, ¿no? Y aprendiendo, y eso es un poco de Virgo. Para complicar un poco esta energía, Joaquín Sabina tiene Sol, si esta carta es la verdadera, por supuesto, sobre la cúspide de la casa 6, que le da también la casa 6 es básicamente el mismo proceso, ¿no? Tiene que ver con la optimización, la casa de la optimización. Es muy común que las personas con ascendente Virgo tengan problemas de salud. Y esto tiene una razón, es porque el cuerpo también es un sistema, ¿no? Es un sistema que tiene que ser optimizado, ¿no? Es decir, ya que tenemos que aprender a optimizar lo virginiano, aparte Virgo siempre tiene que ver con la salud, ¿no? Esto tiene que ver la casa 6, que es la que corresponde a Virgo, tiene que ver con la enfermedad de la salud. Pero una de las razones de entender por qué tiene que ver con la salud es porque el cuerpo es un sistema que tiene que ser optimizado, ¿no? Entonces es muy común que la gente que tenga ascendente Virgo tenga problemas, sobre todo crónicos de salud, esa gente que tiene asma o que tiene un problema de pulmonar o que tiene esto, que tiene lo otro,
y que tienen que ir al médico cada tanto, es como que una cosa que está ahí, que ellos se tienen que ocupar de salud, ¿no? Esto suele dar un poco esto. Después vamos a ver un poco la cuestión de la salud con Joaquín Sabina, sobre todo con esa luna con Plutón, ¿no? Bueno, el Sol está en Acuario. El Sol en Acuario, ustedes saben que es un Sol bastante... Bueno, no es un Sol muy romántico, es un Sol que... Acuario es un signo que tiene que ver con los cambios sociales, con las grandes ideas, con las grandes ideales, pero no es un Sol muy... que se relaciona bien con las personas a nivel individual. Es un signo muy colectivo, Acuario, ¿no? Y siempre se dice que los acuarianos generalmente están por ahí tratando de salvar el mundo, salvando a las ballenas o haciendo algo por lo colectivo, y a veces descuidan a sus familias y descuidan a las personas que realmente los quieren a nivel individual, a sus novias, a sus esposas, o sus novios, lo que sea, o a sus hijos, ¿no? Porque están pensando en hacer revoluciones, ¿no? Por ahí, digamos, políticas o no políticas. Bueno, vamos un poco a la luna de Joaquín Sabina. La luna está en Leo, lo cual obviamente lo lleva a querer ser el centro de atención, y está en conjunción a Plutón, ¿no? Una luna en Leo, acá hay una anécdota que es casi graciosa, o un comentario que es casi gracioso, pero en parte es trágico, ¿no? La luna en Leo, el mecanismo de defensa de la luna en Leo siempre tiene que ver con ocupar el centro de la escena, ¿no? Con yo quiero llamar la atención de los demás, yo me siento seguro si conmuevo a los demás, si los demás me están viendo, me están prestando atención, ¿no? Es decir, yo siempre digo, el problema de la luna en Leo es cuando la gente que tiene luna en Leo no tiene talento, entonces se quiere subir al escenario, quiere conmover a los demás y no tiene nada para dar, ¿no? Porque es un mecanismo, la luna siempre es un mecanismo. Y pensemos que lo que hizo Joaquín Sabina, que fue tirar esa bomba Molotov en una protesta, ¿no? Y acá hay, digamos, la cosa es esta: durante una dictadura, ¿no? Como la de Franco, si una persona quería, digamos, era militante comunista y de izquierda y estaba en contra del gobierno y quería tirar el gobierno, es decir, para hacer eso hay que ser sutil, hay que actuar en las sombras, no hay que llamar la atención, ¿no? Y el problema es que una luna en Leo no puede trabajar en las sombras y no llamar la atención. La luna en Leo necesita que estar bajo los reflectores, ¿no? Estar en el ojo de todos, ¿no? Entonces, Joaquín Sabina, es decir, mandar a alguien con luna en Leo a hacer un trabajo que necesite pasar desapercibido, es como mandar a una luna en Géminis a hacer un voto de silencio, no se puede, ¿no? O a la persona le va a costar muchísimo porque su mecanismo es siempre llamar la atención y destacarse, ¿no? Entonces a Joaquín Sabina le pasa eso, tendría que haber actuado en forma de anónima para pasar desapercibido, y no puede pasar desapercibido, tira una bomba Molotov y se tiene que exiliar 5 años. Ahora, fijémonos, ya que hablamos de la cuestión de la violencia, la bomba Molotov, fijémonos que su Marte, que está en 0 grados en la casa 6, en 0 grados de Piscis, está en oposición a Saturno, que está en la casa 2 en los 3 grados de Virgo, ¿no? Entonces, cuando hay una oposición así, bueno, esta oposición también funciona en la carta natal de la Argentina, en la carta fundacional de la Argentina del 9 de julio, ¿no? No en esas casas, pero es una oposición Marte-Saturno, ¿no? Y lo que nos dice esto es que todos los hechos marcianos o marciales, ¿no? de Marte, de la violencia, que tienen que ver con la violencia, van a atraer a Saturno, es decir, no van a quedar impunes, van a traer enseguida su karma y su castigo, es decir, la persona tiene que aprender esto probablemente es una carta que, si los que creen en la astrología kármica, podrían decir, bueno, esta persona tuvo episodios de violencia en vidas anteriores y en esta vida viene a aprender a no ser violento, porque ese Saturno cada vez que cometa un acto de violencia, ese Saturno le va a hacer vivir las consecuencias y pagar las consecuencias. O sea, a Joaquín Sabina le pasó exactamente eso. De muy joven recurrió a la violencia y se tuvo que exiliar 5 años, ¿no? Fíjense la importancia de los planetas y de Saturno, y de conocer la propia carta natal, ¿no? Pues si alguien le hubiera dicho, cuando Joaquín Sabina se estaba metiendo en política y eso, muy joven, le hubiera dicho, ojo que vos en tu carta tenés tal cosa, no cometas hechos de violencia, quizás su vida se hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza, ¿no? Pero bueno, el aspecto más interesante y más trágico, si se quiere, de la luna en Leo no es tanto que la luna esté en Leo, no es solo que la luna esté en Leo, sino que la luna está en conjunción a Plutón. Y una luna en conjunción a Plutón nos dice cosas bastante pesadas, es una luna muy pesada, ¿no?
Plutón, siempre digo, es el planeta de la transformación profunda, es el planeta de la muerte, es el planeta de la oscuridad, de la energía más oscura, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los juegos de poder, que tiene que ver con la gente que se pone muy posesiva, la gente que se pone muy celosa, ¿no? Y cuando Plutón toca la Luna es un aspecto pésimo, porque quiere decir que cada vez que la persona activa la Luna, es decir, activa los sentimientos, tiene sentimientos por alguien, sí, no sentimientos románticos de me enamoré, sino con los hijos, con los primos, con los padres, ¿no? Es decir, aparece un aspecto muy plutoniano y muy oscuro, ¿no? Y muy hasta de muerte, ¿no? Y de transformación muy profunda, ¿no? Entonces es como que la persona está como condenada a vivir los afectos de una manera muy plutoniana, muy trágica, ¿no? Yo conozco, bueno, gente con conjunción Luna-Plutón, que por ejemplo, conozco una chica que la madre murió cuando ella tenía 14 años de un cáncer horrible, ¿no? Y la chica, bueno, tuvo que vivir, bueno, literalmente la Luna sería la madre y Plutón sería la muerte, ¿no? No sé mucho sobre la madre, Joaquín Sabina, no aparece mucho en las biografías, no sé si vivió o no vivió, también una Luna Plutón nos puede dar una casa oscura donde hay una cuestión plutoniana. Pensemos que el padre era policía, que eso quién sabe a qué se dedicaba el padre, si el padre se dedicaba a reprimir a los a los opositores del régimen de Franco, no sé bien a qué se puede referir en la biografía de ese Plutón, pero sí nos dice que todos los afectos de Joaquín Sabina están teñidos de esa energía plutoniana y de muerte y de transformación y de traición. Y bueno, esto aparece claramente en sus canciones. Sus canciones nunca son canciones que tienen que ver con historias felices. Siempre son historias que son engaños, que son decepciones, donde hay juegos de poder, donde hay, ¿no? y personas que sufren mucho, que siempre están desgarradas, ¿no? Así que bueno, es una pésima luna, quizás le sirvió para escribir buenas canciones, pero es una pésima luna para tener, ¿no? Y fijemos, bueno, esa luna también está en sextil a Neptuno, que Neptuno está sobre la cúspide de la casa 2 en Libra. Un contacto entre la luna y Neptuno, bueno, es bueno para todo lo que tiene que ver con escribir poesía, pues nos da como una cierta, ¿no? Es decir, Neptuno es el planeta que nos da toda la cuestión poética, la cuestión de los mundos mágicos, ¿no? Que tiene que ver con el cine, ¿no? Con el mundo de fantasías, pero es malo en la realidad, ¿no? Porque cuando uno tiene encima un contacto con Plutón y con Neptuno es como que idealiza a las personas a las que uno, ¿no? Con las que se relaciona. Y por último tengo que agregar que una luna conjunción Plutón suele dar, y esto lo mencioné en el caso de Maradona, que tenía luna oposición Plutón, suele dar como una especie de mecanismo en el cual para sentirnos seguros es como que siempre tiene que estar la muerte, ¿no? Siempre tiene que haber como una especie de clima oscuro, es como si fuera una luna muy escorpiana, ¿no? Porque cuando se activa, es decir, justamente la luna es el mecanismo que me hace sentir seguro, y con luna Plutón es como que yo me siento seguro cuando hay despelote, yo me siento seguro cuando las cosas muy intensas, yo me siento seguro cuando ronda la muerte, ¿no? Y son lunas que por lo general suelen tener muchos problemas con las drogas, ¿no? Ya lo mencioné en el caso de Maradona. Y Joaquín Sabina, bueno, se sabe que ha tenido, bueno, durante décadas ha sido un ferviente consumidor de drogas, especialmente de cocaína, ¿no? Y incluso lo menciona en sus canciones, ¿no? Nos sirvió para el último gramo el cristal de su foto de bodas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y bueno, fíjense que bueno, la adicción a la cocaína sobre todo puede llegar a ser muy plutoniana, ¿no? Es decir, las drogas tienen diferentes energías. Las drogas más para volar, opiáceos, tienen que ver más con Neptuno, es decir, la marihuana, el alcohol, tomándolo como una droga, la heroína tiene que ver con perderse en mundos mágicos, que eso tiene que ver con Neptuno, pero la cocaína suele ser como a veces una droga de Marte que nos pone como agresivos y nos pone como para digamos, supuestamente para aumentar la productividad y el yo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las actividades más de Marte. Pero suele ser una droga también muy plutoniana, ¿no? Que es como que
siempre estamos en contacto con la muerte, a punto de morir de una sobredosis, ¿no? Y caminando en el filo de la cornisa, ¿no? Y ese caminar en el filo de la cornisa entre la vida y la muerte es lo que algo que define mucho a Joaquín Sabina, ¿no? Y de a sus canciones, siempre como que hay una intensidad, ¿no? Muy grande en todo en cómo vive los afectos, ¿no? Y siempre está los amores me arruinan la vida, ¿no? Bueno, y eso viene mucho de toda la luna Plutón. Cabe preguntarse en esta carta dónde está, porque Joaquín Sabina escribe unas letras excelentes, ¿no? Y dónde está el talento para escribir letras. Bueno, yo lo veo, primero el medio cielo está en 20 grados de Géminis, ¿no? Un medio cielo en Géminis nos da a alguien que es un excelente comunicador, un excelente escritor, ¿no? Una persona que ahora vamos a ver lo que decían los caldeos del último decanato de Géminis. Fijémonos que Joaquín Sabina tiene, esto me olvidé decirlo, a Urano prácticamente en conjunción al medio cielo. Una persona con Urano en conjunción al medio cielo es siempre una persona eternamente rebelde que se muestra a los demás como un diferente, como una persona digamos, medio difícil de sobrellevar, sobre todo en el trabajo, ¿no? Es decir, yo mencioné que había, por ejemplo, el caso de Judy Garland, que tenía, la actriz del Mago de Oz, la madre de Liza Minnelli, que tenía Urano en el descendente, perdón, en el medio cielo, o en la casa 10, no me acuerdo. Y era bueno, muy difícil, es decir, siempre estaba peleándose con los estudios, que no quería hacer los papeles. Después cuando la contrataban para actuar en los teatros siempre hacía unas cuantas actuaciones, después quería dejar las actuaciones, quería romper los contratos, tenía fama de ser dificilísima, ¿no? En el caso de Joaquín Sabina, yo creo que este Urano ahí nos muestra como el papel de rebelde que está en contra de la sociedad, de que pasa de todo, que además tiene mucho que ver con su sol en Acuario, ¿no? El sol en Acuario, por otro lado, esto es algo que yo he visto bastante, no tiene ningún problema porque Acuario es como el hijo del cosmos, ¿no? Yo siempre esto lo expliqué, es el anteúltimo signo, y si Piscis es el espíritu, por decirlo así, que es el último signo, es volver al mundo espiritual. Acuario, que es el signo anterior, es como que ya se despegó prácticamente de la materia, el último estructura de materia viene con Capricornio. Entonces Acuario, al superar a Capricornio, ya es como que somos hijos del cosmos, ya estamos más allá de todo, ¿no? Entonces es muy común que la gente que tenga mucho Acuario, que sean sol en Acuario, que tengan mucho Acuario, por ejemplo, no les importe vivir en donde viven, ¿no? Si yo conocí albañiles o gente que se dedica a la construcción que eran de Acuario y que de repente decían, no, a mí no me importa, yo vivo en las obras, ¿no? Es decir, que es muy en las obras en construcción, ¿no? Me refiero, es decir, los que sepan algo de construcción saben que hay ciertos albañiles que prefieren quedarse durmiendo en la obra en construcción que están haciendo, entonces cuidan la obra de noche y tienen un lugar para vivir, ¿no? El problema es que viven en una obra, es decir, no hay comodidades, generalmente no hay ni siquiera un baño, ¿no? Pero bueno, o a veces hay un baño pero no tiene una cocina, no tiene una ducha, ¿no? Pero bueno, Acuario no le importa eso, vive donde le pinte vivir, ¿no? Y esto es muy común. Joaquín Sabina vivió en estas casas, ¿no? Como squatter o como ocupa. Y por ejemplo, otro caso de acuariano que no le importaba tener casa era Benny Hill, que era el comediante británico que era multimillonario después de haber hecho, hacía como 50 años que venía haciendo su programa de televisión y había ganado muchísima plata. Y creo que alquilaba, no sé si alquilaba un departamento o alquilaba una casa directamente en una pensión, ¿no? Y vivía ahí, ¿no? Es muy común que a Acuario no le importe dónde vivir, tener dónde vivir. Y bueno, perdón, me fui de tema. La segunda indicación de que Joaquín Sabina es un gran letrista aparece en la casa 5, donde hay una conjunción entre Mercurio y Venus, ¿no? Es decir, Mercurio y Venus en Acuario, ¿no? Mercurio en la casa 5 da una gran autoexpresión escribiendo, y con Venus, conjunción a Venus da cuando Mercurio-Venus o Venus en Géminis suele dar o Venus en casa 3, como una gran belleza para expresarse con las palabras y con el discurso, ¿no? Y creo que ahí es donde está el secreto de ver por qué Joaquín Sabina escribe letras tan logradas, ¿no? Y tan bien hechas. Recordemos que además él es ascendente Virgo y tiene el sol en la cúspide de casa 6, lo cual le da mucha disciplina y lo obliga como a revisar, es decir, no es cuestión de escribir cualquier cosa. A veces
muchas veces los letristas y como que dicen, o la gente que compone canciones dice, bueno, vamos a hacer que la música sea pegadiza, después la letra le ponemos cualquier cosa. No, Joaquín Sabina dice, esto hay que pensarlo y cada palabra tiene que ser la palabra justa, ¿no? Bueno, un virginiano típico de la literatura es Jorge Luis Borges, ¿no? Que era el hombre que adjetivaba como nadie. Jorge Luis Borges se podía pasar horas buscando un adjetivo para colocar en una frase y cuando encontraba el adjetivo era ese adjetivo y uno lo lee y dice, esta frase digamos, me partió la cabeza, pero porque tiene ese adjetivo, es decir, no hay manera de, si uno cambia el adjetivo, la frase quiere decir otra cosa y no logra el efecto, ¿no? Y esa es una manera de escribir muy virginiana, ¿no? Los antiguos caldeos tienen, como ya hice en otros videos, una lista de las características de cada decanato, ¿no? Es decir, de cada periodo de 10 grados en el zodíaco. Tiene, por ejemplo, algunas características que son las siguientes: éxito, brillo y mando en cualquier actividad relacionada con la comunicación, la edición, los transportes ligeros y periféricos, los idiomas, los periodistas o para provocar el fracaso y los obstáculos. Promoción social a través de los medios de comunicación, éxito en el ocio cultural y la enseñanza a distancia, dar y recibir ayuda a través de los medios de comunicación, éxito en los ambientes intelectuales y el reconocimiento, obtener el reconocimiento de los intelectuales, obtención de respeto a través de la comunicación, inteligencia clara y consciente, capacidad para discernir los hechos auténticos o relevantes a primera vista y capacidad para explicar y aclarar contenidos inconscientes, ¿no? Bueno, obviamente con semejante, con el medio cielo en semejante decanato, Joaquín Sabina se puede inferir que es un excelente comunicador y un excelente escritor, ¿no? Bueno, ya los que vieron mis videos acerca de los signos de Venus ya pueden darse cuenta qué clase de romanticismo y de romance y de involucramiento con los demás busca Joaquín Sabina. Joaquín Sabina, bueno, Venus en Acuario. Venus en Acuario, yo decía, es el signo que le gusta a la gente rara, a la gente fuera de lo común. No busca amores, digamos, que sean, que vayan con las normas, ¿no? Es decir, que sean conservadores siempre. Y fíjense que las canciones de Joaquín Sabina hablan no solo de amor, sino todos los personajes de Joaquín Sabina son todos marginados, son toda gente fuera de lo común, es gente que salió de la cárcel, borrachos, vagos, gente perdedores, suicidas, ¿no? Con los conductores suicidas, la gente que va de bar en mar y después conoce, por ejemplo, conocí a una chica que era una que había salido de la cárcel y después me robó, como en la canción esa, Medias Negras, ¿no? Y la llevé a dormir a mi departamento y me robó la billetera y el ordenador, ¿no? Siempre son como gente marginal que tiene como amores trágicos, y tiene como la ilusión de que el amor le va a salvar la vida y que ahora va a empezar una nueva etapa y como que al final siempre es traicionado. Fíjense la luna con Plutón, ¿no? Es como todo una especie de mecanismo que tiene que ver con caer siempre en situaciones trágicas y de vuelta, y siempre todo muy acuariano, todo fue gente fuera de la norma, gente que no sigue las reglas, ¿no? Gente que no... gente rara, ¿no? Bueno, no tengo idea de cómo es Joaquín Sabina con el dinero, pero acá estoy viendo un par de indicadores no muy felices que son... que tiene Neptuno en la cúspide de la casa 2. Si fuera un país yo diría eso le da inflación, pero bueno, no es un país, es una persona individual, ¿no? Neptuno prominente en la casa 2 o sobre la cúspide 2 o incluso rigiendo la casa 2 puede darnos una persona que tiene como ilusiones con respecto del dinero, que ve o gente que la estafan, o gente que tiene, ¿no? Ese tipo de... ¿no? Un manager que lo estafó, un socio que se quedó con la plata y la persona no lo vio, ¿no? Es decir, porque Neptuno nos como que nos ciega, ¿no? Nos nubla la visión, es como la niebla, ¿no? Además, Joaquín Sabina tiene lo mismo que Milei, el eje de los nodos, el nodo sur en casa 2 y el nodo norte en casa 8, ¿no? Entonces, con el nodo sur en casa 2, el dinero no hay, es decir, es difícil guardarlo y tener una actitud conservadora con el dinero. El dinero tiene que circular, hay que gastarlo, hay que acostumbrarnos a las crisis,
confiar en que los cambios del universo nos van a traer dinero, ¿no? En el caso de Joaquín Sabina yo creo que eso tuvo que ver. Joaquín Sabina nunca tuvo un trabajo estable, siempre es como que vivía al día con su, digamos, cuando uno es artista es como que depende de decir, bueno, a ver si soné en la radio voy a cobrar algo dentro de unos meses, y si no, si nadie me pasó una canción me voy a morir de hambre, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con en lugar de decir, bueno, voy a conseguir un trabajo estable que me dé un sueldo todos los meses, creo que Joaquín Sabina dijo, no, voy a dedicarme a ser artista y a tener la incertidumbre de si voy a comer o no voy a comer al final del día, ¿no? Por otro lado, tener a Neptuno en la casa 2 nos puede significar algo un poco más positivo en este tipo de cartas, porque Joaquín Sabina es un artista, ¿no? Y Neptuno es el planeta que tiene que ver con las fantasías colectivas, ¿no? Es decir, es el planeta que rige el cine, que rige Hollywood, que rige la música también. Entonces nos puede hablar de alguien que gana dinero, digamos, creando o produciendo fantasías para consumo colectivo, ¿no? Eso sería una buena, digamos, definición de un Neptuno sobre casa 2 en la casa de un artista exitoso que gana dinero a través de crear fantasías o ilusiones para los demás. Esta carta tiene a Saturno en la casa 12, ¿no? Que yo decía que estaba opuesto a Marte en la casa 6, que tiene que ver con toda esta cuestión de que si cometía actos de violencia iba a ser, de alguna manera iba a pagar las consecuencias. Pero Saturno en la casa 12 nos suele dar, porque la casa 12 muchas veces nos da el inconsciente familiar, aquella energía que está de alguna manera activa en el inconsciente familiar, en la historia familiar, ¿no? Es decir, la clase de cosa que saldría si uno hace constelaciones familiares o si hace terapia, ¿no? Y acá aparece Saturno, y fíjense que él viene de una familia donde el padre era policía, ¿no? Del policía, si la policía tiene que ver o con Marte, que es una fuerza de seguridad como si fueran los militares, o sobre todo con Saturno, que es la fuerza que se encarga de guardar el orden y la estructura, ¿no? Y bueno, él venía de toda una familia así, ¿no? Y el hermano también de él se dedicó a ser policía, ¿no? Y quién sabe, no sé cuánta tradición policial había en su familia, pero parece que era justamente ese Saturno estaba muy activo en su inconsciente familiar, ¿no? Saturno tiene que ver también con el conservadurismo, ¿no? Con ideas conservadoras, con ideas tradicionales, ¿no? Y fíjense que Joaquín Sabina tiene mucho de Urano y Acuario, toda una cosa, ¿no? de estar en contra de las ideas convencionales, así que supongo que no se haber llevado nada bien con su padre. Bueno, por último, no quería olvidarme que mencioné la cuestión de la salud. Joaquín Sabina tuvo algunos problemas de salud, en parte que tenían que ver con la cantidad de drogas que consumía. Y bueno, en un momento tuvo como una depresión, así en el año 2000, y tuvo que empezar a ponerse un poco las pilas con su vida. Y fíjense que el ascendente es Virgo, ¿no? Es decir, fíjense un poco lo que son las cartas natales, porque cada carta natal tiene diferentes temas y diferentes energías en diferentes lados, que muchas veces son opuestas y pelean entre sí, ¿no? Es decir, esa luna conjunción Plutón le da a la persona, yo decía, como esa necesidad de caminar sobre el abismo y que la muerte esté siempre presente, pero la persona tiene ascendente Virgo, entonces el ascendente Virgo dice, no, un momento, hay que cuidar la salud, hay que tener el cuerpo es un sistema, hay que optimizar el cuerpo. Esto no sé si lo saben, pero la cocaína, obviamente, bueno, no voy a decir ninguna novedad, es muy mala para la salud. Pero no solo por cuestiones que tienen que ver con la química, es decir, que es un producto químico ajeno al cuerpo, que hace mal, sino porque es muy malo desde el punto de vista energético, ¿no? Es decir, el cuerpo no es solo, es decir, nosotros vivimos en el mundo occidental que tiende a pensar que el cuerpo es solamente materia y las razones para que el cuerpo funcione bien o mal son químicas, entonces por eso los médicos nos dan químicos para curarnos, ¿no? Pero las religiones, digamos, no las religiones, la filosofía oriental y las tradiciones médicas orientales nos dicen, no, el cuerpo es energía, por eso los japoneses y los chinos hacen acupuntura y todo eso tiene que ver con la energía que circula por el cuerpo, ¿no? Y están, bueno, los chakras y todo ese tipo de cosas. Y la cocaína y todo ese tipo de drogas son pésimas para el cuerpo, desde el punto de vista de la energía, ¿no? Es como que destruyen el flujo de
de energía por los chakras y el flujo de energía por los canales del cuerpo. Y por eso es que las personas que empiezan a consumir drogas se ven como muy viejas, muy arruinadas, ¿no? Es decir, bueno, el ejemplo que yo doy siempre es el trompetista de jazz Chet Baker, del cual yo tomé mi nombre Chet, ¿no? Le puse 2T para que no me confundieran con Chet Baker, pero porque yo estaba escuchando Chet Baker en el momento que me anoté en el foro Astrodestino de astrología, ¿no? Y Chet Baker, bueno, sí fue un adicto a la heroína durante muchísimos años, y cuando ya estaba por morir, a los 60 y pico de años, uno le mira la cara y parecía que tenía 200 años, era todo arrugas, una persona que no tenía nada digamos, de energía, ya no le quedaba energía vital en el cuerpo, ¿no? Y se murió joven, pero no se murió joven por la droga, se murió joven porque aparentemente quiso saltar de un balcón a otro y se cayó, no sé, estoy hablando de Chet Baker, no de Joaquín Sabina, ¿no? Pero bueno, la droga hace eso, una persona pierde tanta energía que es como que ya no tiene energía vital para seguir viviendo, y después se mueren de cualquier cosa. Miren lo que le pasó a Maradona también, ¿no? Eh, entonces todo esto a Joaquín Sabina es algo que en algún momento le iba a pasar factura, porque el ascendente de Virgo dice, no, un momento, yo entiendo que tengas ese Plutón con la luna y todo eso, pero tenés que cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, optimizar tu salud, y cortarla con la droga. Supuestamente después él dejó de tomar drogas, ¿no? Ya que estoy viendo este Plutón en casa 11, esto me olvidé de decirlo, porque la casa 11 nos da los grupos de gente, los grupos a los cuales nos unimos, y también un poco la clase de gente con la que nos relacionamos, ¿no? Entonces, cuando Plutón está en la casa 11, a veces tiene que ver con que uno tiene amigos poderosos, pero a veces tiene que ver con que uno tiene amigos o grupos, se mete en grupos de gente pesada, ¿no? Gente que tiene que ver con el mundo criminal. Y en este caso, bueno, Joaquín Sabina, que se había metido con los terroristas de la ETA y los tenía en su casa, es como que ese Plutón en 11 nos dice mucho de la clase de gente con la que tiende a relacionarse Joaquín Sabina, ¿no? Y también nos dice un poco lo mismo esto aparece en las canciones, como que él siempre se relaciona con gente pesada, con los alcohólicos, con los ebrios, ¿no? Así que bueno, creo que esta es, bueno, ya se hizo bastante largo video, así que ya podemos ir cortando. Bueno, una carta muy interesante. Yo no soy súper fan de Joaquín Sabina, había gente que era completamente sabinera y que, ¿no?, y se juntaba con los amigos y tomaban vino y así escuchaban canciones de Sabina. Yo nunca llegué a ese extremo, pero porque me gustaba también otra música, pero reconozco que las canciones de Joaquín Sabina son, sobre todo desde el punto de vista de las letras, algunas son obras de arte, son geniales, y los que no escucharon mucho recomiendan que escuchen, aunque sean las canciones más conocidas de él, porque van a pasar un buen rato. Bueno, amigos, esto es todo por hoy, y les pido como siempre que se suscriban, que toquen la campanita, y les agradezco haber llegado hasta acá. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.